la mayor relevancia. El pasado 2 de diciembre, en una ceremonia en el Castillo Chapultepec, se dio a conocer un acto político al que se denominó Pacto por México. Si bien es cierto que este pacto intenta ser el instrumento que consiga los acuerdos entre los diferentes actores para el desarrollo político, económico y cultural de nuestro país, también lo es que el contenido de este documento en este documento no se encuentran objetivos en materia de política exterior. Prácticamente no hay nada, hay solo dos de los compromisos que tendrían que ver algo con el tema de política exterior, como es el compromiso 24, que nada más propone legislar en torno al tema de la expulsión de extranjeros, y el compromiso 30, que habla de los derechos de los migrantes, para los que ya existe una ley y que nada más pues lo que hay que pedirle al Ejecutivo es que se ponga a trabajar en los cambios que se hizo a la ley desde la pasada legislatura. Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República, estimo que dicha materia es de vital importancia para el desarrollo político, económico, turístico, comercial, cultural de nuestro país. La agenda de política exterior debe y tiene que ser incluida en el Pacto por México y así contribuir a nuestro desarrollo como una nación inserta en un mundo globalizado. Entre los temas que propongo sean incluidos en el Pacto por México, haré lectura de algunos, si bien esta lista no es limitativa, sí creo que son temas muy importantes por la trascendencia que cada uno de ellos tiene. Uno, sin duda muy importante, es el tema de la migración de menores que viajan solos. El Pacto por México propone defender los derechos de los migrantes en el exterior, luchando contra su criminalización y hacer lo propio con los migrantes extranjeros en nuestro país. Sin embargo, no considera una sola acción que sea proactiva, que prevengan la migración infantil, especialmente la de los niños y niñas que viajan solos. Según datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en el año 2000 fue el año en el que más migrantes menores de edad hubo hacia Estados Unidos y que fueron repatriados, más de 116,000. Los años siguientes la disminuyó hasta los 15,524 en 2011. Y si bien la cifra ha ido disminuyendo y es menor, pues hablar de 15,000 niños en esta situación, pues es un tema con el que no podemos estar conformes. La necesidad en un solo menor de edad de dejar su casa, de dejar a su familia, de dejar su escuela, para buscar un sueño que es posible que nunca llegue, es suficiente para que se implementen políticas públicas encaminadas a evitarlo. No se trata de no solamente criminalizar o no a los migrantes, sino realmente de generar las oportunidades que eviten que migren, especialmente menores de edad, y que aquellos menores que se vean obligados a hacerlo no viajen solos y no se encuentren sujetos a manos de la delincuencia como está sucediendo ahora. Un segundo tema que considero de la mayor relevancia es la implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero. Aunado a la medida anterior, considero que dentro del tema de atender a los migrantes nacionales en el extranjero, se debe buscar que su participación no se limite a ser proveedores de remesas, sino que se conviertan verdaderamente en inversionistas al promover el mejor aprovechamiento de los recursos que envían a México. México es el primer receptor de remesas en América Latina, es el tercero a nivel mundial, solo está después de India y de China. Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las remesas en nuestro país equivalen alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Desde 1990, estos flujos han aumentado constantemente, teniendo como pico histórico en 2007, con 26,076 millones de dólares, y debido a la crisis de 2008, México registró un importante decremento mayor al que se registró en 2009 a nivel global. Ejemplo de ello fue que la remesa promedio anual se redujo en 8,4%. No obstante que las remesas representan la segunda fuente de divisas para nuestro país, solo después de las entradas por venta de petróleo, programas como 3x1 para migrantes que promueve Sedesol, México Emprende para Migrantes de la Secretaría de Economía y la Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes de Financiera Rural, entre otros, son insuficientes para ofrecer respuestas satisfactorias en el aspecto mencionado. Otro tema muy importante es introducir un sistema de protección integral, ir más allá del concepto de protección individualizada, hasta ahora dominante, complementado por programas de información e incluso de actos culturales,
adoptar más bien un enfoque de atención integral que fuese el eje de la política hacia esas comunidades. La matrícula consular que ya existe puede ser la base para ofrecer a los más de 12 millones de connacionales en el extranjero, la cifra de 2012, este enfoque, el cual podría ser el eje de la política hacia esas comunidades, aprovechando la infraestructura de la red diplomática. Un cuarto tema, y que es un tema pues muy nuevo en el mundo, pero sí de mucha importancia, es la diplomacia pública. La diplomacia pública se define como la acción de un protagonista internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero. Realmente lo que buscamos con este tema de la diplomacia pública es que aprovechemos la revolución de la información y lo llevemos hacia la diplomacia. La llamada nueva diplomacia debe ser el eje central de trabajo de cada embajador. Una estrategia conjunta de embajadas, consulados, representaciones diplomáticas debe iniciarse para comunicar a nuestro país con los habitantes de todo el planeta. Cada embajador en el país en el que se le haya acreditado debe establecer el plan de trabajo para lograr una efectiva diplomacia pública en dicho país. La coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser expedita para lograr que este objetivo sea complementario y total en todas las embajadas y consulados de México en el mundo. Por ejemplo, en el mundo hay más de 300 ciudades con al menos 1 millón de habitantes y 10 con más de 10 millones. México tiene representación consular en al menos 145 embajadas, consulados y secciones consulares. Casi la totalidad están en estas ciudades mencionadas. El contacto de los representantes diplomáticos mexicanos en el mundo es con al menos 200 millones de personas, casi el doble de la población mexicana. México debe encontrar la forma de comunicarse con este gran público en el mundo, para cuestiones de imagen, promoción económica y turística, atracción de inversiones, acuerdos comerciales, y debe establecer contacto con personas, empresas, organizaciones no gubernamentales para estos fines, utilizando cualquier medio a su alcance electrónico o ya sea también tradicional. La diplomacia pública mexicana debe hacer cada vez más uso de conceptos como marca país y similares que desarrollen la comunicación hasta en las redes. Quinto, la imagen de México. Nuestra cultura puede ser un instrumento fundamental en la promoción de la imagen de México. Además, será una gran herramienta promoverlo como un país y como un Estado moderno que está llevando a cabo las reformas necesarias para dar prosperidad a sus familias. Se requiere trabajar de la mano con la iniciativa privada y sobre esto ha habido una ausencia de colaboración. El acompañamiento de representantes del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad civil trabajando juntos para mostrar la mejor cara del país puede ser nuestra mejor tarjeta de presentación. Otros temas también muy importantes que sin duda requieren de desarrollar el tema de una forma más completa son cooperación internacional, la agenda de energía, la agenda de medio ambiente, que si bien son opciones para colaborar tanto en lo bilateral, en lo regional o hasta en lo multilateral, tenemos que entrarle a estos temas y México ha logrado un liderazgo muy importante, especialmente en este tema del medio ambiente. Así, pues como ven, todos estos puntos justifican la inclusión de la materia de política exterior que ha estado olvidada en el Pacto por México. Es por ello que les quiero comunicar a ustedes que el día de hoy enviaré una carta, básicamente, digamos, un poquito más desarrollada que todo lo que les acabo de leer, pero básicamente con estos puntos, que sin duda no es una agenda limitativa, sino que pone ejemplos muy claros de qué temas son fundamentales de incluir en el Pacto por México y que al día de hoy han estado olvidadas. Entonces estaré enviando esta carta al Consejo Rector del Pacto por México, solicitando incluir dentro de sus apartados, pues no solo estos puntos mínimos que he expuesto con ustedes, sino todos aquellos que puedan ir trabajando los partidos que están ahí representados y sin duda el gobierno federal, que pues sí extraña que un gobierno federal que ahora hace tanto alarde de hablar de diplomacia, pues ni siquiera hayan tomado en cuenta este tema fundamental en un tema tan importante como fue este anuncio del Pacto por México. Estoy a sus órdenes para preguntas que quieran hacer. Berta Becerra, del Sol de México. Buenos días, buenas tardes, senadora Berta Becerra. Buenas tardes. ¿Cómo va a instrumentar el programa para abatir la migración de los niños? Es un problema bastante serio que ya se atajó desde el sexenio pasado. Entonces, ¿cómo continuarlo o cuál es su esquema de trabajo sobre el particular? Gracias. Agradezco muchísimo tu pregunta y tu interés del tema. Para mí es un tema prioritario como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque como bien dices, sí se empezaron ya a hacer cosas desde la administración anterior.
pero no son suficientes. No podemos descansar hasta que no exista este problema. ¿Por qué? Porque los niños que migran, especialmente los que migran solos, están expuestos a todos los problemas de inseguridad, de maltrato, de trata, problemas de alimentación, de pobreza, de marginación, de discriminación. Y si bien existen leyes al respecto, la realidad es que debe traducirse en políticas públicas muy efectivas. Al día de hoy los mejores resultados los han dado las organizaciones de la sociedad civil. Hay que reconocer en la sociedad civil un esfuerzo y de verdad un carácter muy importante, porque son temas muy lamentables, son temas que envuelven tragedias e historias muy complicadas. Desde aquí, desde el Senado, sí tengo un compromiso muy fuerte, incluso ya firmé un compromiso muy amplio hasta con UNICEF, de trabajar por la niñez. Especialmente la niñez que está migrando, y que además es un tema que vamos a estar llevando a todos los foros y asambleas parlamentarias donde participa el Senado de la República. Este fenómeno no solo se presenta en México, sino en varias regiones del mundo. Es un problema que debemos trabajar como región, como país, pero también a nivel global. Por ejemplo, en México el problema tiene que ver con los niños que vienen incluso de Sudamérica, Centroamérica. Muchos, por ejemplo, niños asiáticos llegan hacia Centroamérica y pretenden atravesar nuestro país para llegar a Estados Unidos. En ese camino se topan con inmensas dificultades, como pues ustedes supongo todos bien entienden, pero hay un segundo problema, que es también parte de lo que comentaba en la exposición, que son los niños repatriados desde Estados Unidos. Son alrededor de 15,000 niños al año que pues son prácticamente abandonados de nuestro lado de la frontera sin mayor cuidado, y que son presa muy fácil para el crimen organizado. Entonces tenemos que cuidar también ese flujo de Estados Unidos hacia México. Vamos a estar trabajando en ello, pero considero de vital importancia, estamos hablando de 15,000 niños al año por lo menos, o sea, de los registros que sí son documentables, y que no existe ese tema para el Pacto por México. Creo fundamental que deben existir políticas públicas que realmente reflejen y atiendan un problema tan grave como el que están sufriendo estos más de 15,000 niños cada año. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Es todo, senadora. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención.